Felicidades a Sebastián, articulé, forzando las palabras a través de una sonrisa que se sentía como pedazos de cristal. Me llamo Miguel, tengo 44 años y acababa de ver 5 años de mi esfuerzo entregados a un joven de 23 con apenas 3 meses en Corporativo Cóndor. Sebastián sonrió como si realmente lo hubiera merecido. La sala de juntas olía a café rancio y a desilusión. Todos aplaudieron. Yo también. Mi gerente, Gustavo Fuentes, se erguía al frente de la mesa, el pecho inflado como un gallo. Sebastián hará grandes cosas como nuestro nuevo director de operaciones regionales, declaró. El mismo puesto para el que me había estado preparando desde 2019, la misma posición que me habían prometido sería mía cuando el veterano Ramírez se jubilara. Mantuve mis manos cruzadas, mi rostro impasible. Pero algo gélido se instaló en mi pecho, justo donde solía habitar la esperanza. Sebastián era el sobrino de Gustavo. Todos lo sabían, nadie lo mencionaba. El muchacho tenía la tinta fresca de su título universitario en administración y una seguridad que provenía de nunca haber tenido que ganarse nada. Había pasado 3 meses observándome manejar contratos con proveedores, gestionar la logística de la cadena de suministro y solucionar fallas de equipo en 4 estados. Ahora era mi jefe. Miguel ha sido inestimable para poner a Sebastián al día, añadió Gustavo, como si eso lo mejorara, como si 5 años de evaluaciones de desempeño impecables y semanas de 60 horas fueran solo un elaborado entrenamiento laboral para el futuro de otra persona. Asentí. Feliz de ayudar, respondí. La reunión concluyó. La gente salió ofreciendo a Sebastián apretones de manos y felicitaciones. Recogí mi cuaderno y mi bolígrafo, moviéndome más lento de lo habitual. Mi mente se sentía nítida y despejada, como cuando te despiertas en medio de la noche y de repente comprendes algo que te ha estado inquietando durante meses. Gustavo me detuvo por el brazo cuando llegué a la puerta. «Miguel, quédate un minuto». Nos quedamos solos en la sala de juntas. Se aflojó la corbata e intentó parecer comprensivo. «Sé que esto podría ser una sorpresa», dijo, «pero Sebastián aporta perspectivas frescas, nueva energía». «Claro», respondí. «Lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal». Lo miré fijamente por un largo momento. Gustavo tenía 52 años, flácido alrededor de la cintura y con el cabello escaso, se lo peinaba para disimular las entradas. Había heredado su puesto cuando su suegro se jubiló. La ironía no se me escapó. «Lo entiendo perfectamente», afirmé. Él se relajó. «Bien, sabía que serías profesional al respecto, por eso eres un miembro tan valioso del equipo». Valioso. No lo suficientemente valioso para el ascenso que me había ganado, pero sí lo suficiente para entrenar a su sobrino y sonreír al respecto. Regresé a mi escritorio y me senté. La oficina bullía con su actividad habitual, teléfonos sonando, teclados chasqueando, gente resolviendo problemas. Abrí mi portátil y miré la pantalla durante 1 minuto completo antes de empezar a escribir. Había empezado en Corporativo Cóndor en marzo de 2019, justo después de que mi divorcio finalizara. Necesitaba un nuevo comienzo, y la logística de manufactura se sentía como algo sólido sobre lo que podía construir. La empresa manejaba la distribución de equipo industrial en todo el suroeste de México, un trabajo monótono que pagaba bien y me permitía dormir por las noches. Gustavo me contrató personalmente, me dio la mano y dijo que necesitaban a alguien con mi experiencia. Había pasado 12 años en mi empresa anterior antes de que los recortes presupuestarios eliminaran mi puesto. A mis 44, empezar de nuevo no fue fácil, pero Gustavo lo presentó como una oportunidad. «Estamos creciendo rápido», había dicho durante mi entrevista. «Mucho espacio para el ascenso de la gente adecuada». Yo me convertí en la gente adecuada. Trabajé fines de semana cuando los envíos se retrasaban. Me quedé hasta tarde cuando los clientes tenían emergencias. Construí relaciones con proveedores desde Hermosillo hasta Monterrey. Mis evaluaciones de desempeño eran impecables. Gustavo siempre sonreía, siempre prometía que vendrían cosas mejores. «Eres material de gerencia, Miguel», decía. «Solo necesitas paciencia». Paciencia.
Yo era bueno con la paciencia. Mi hija Isabela me visitaba cada 2 fines de semana. Ahora tenía 16 años, lo suficientemente mayor como para notar cuando su padre se veía cansado. A veces me encontraba en la mesa de la cocina los domingos por la mañana con el portátil abierto respondiendo correos del trabajo. «Papá, es fin de semana», decía ella. «Solo poniéndome al día», le contestaba yo, «construyendo algo bueno aquí». Ella ponía los ojos en blanco, pero entendía. Su madre se había vuelto a casar con un abogado que trabajaba horas razonables y entrenaba ligas infantiles. Yo era el padre que trabaja demasiado, pero le enviaba el dinero de cumpleaños a tiempo y nunca se perdía una obra escolar. La primera grieta apareció hace 6 meses cuando Gustavo mencionó que su sobrino podría unirse a la empresa. Un muchacho inteligente, había dicho, acaba de graduarse del Tecnológico de Monterrey, licenciatura en administración. Asentí, sin darle importancia. Las empresas contrataban a recién graduados todo el tiempo, los iniciaban en puestos de nivel básico, los dejaban aprender el negocio desde cero. Pero Sebastián no empezó desde cero. Él empezó en la oficina junto a la de Gustavo con el título de especialista de operaciones y un salario que solo podía adivinar. Gustavo lo presentó como si fuera de la realeza. «Sebastián va a observar nuestros procesos», anunció Gustavo, «aprender cómo hacemos las cosas». Sebastián observaba sentándose en mis llamadas con clientes, tomando notas mientras yo explicaba las negociaciones con proveedores, haciendo preguntas que mostraban que no entendía lo básico de lo que hacíamos. Pero era un muchacho ansioso por aprender, eso sí lo admito, y educado. Decía sí señor y gracias como si su madre lo hubiera criado bien. Lo entrené porque eso es lo que uno hace. Ayudas al nuevo. Incluso cuando el apellido del nuevo es Fuentes y su tío firma tus cheques. Incluso cuando empiezas a sospechar a dónde va todo esto. El momento en que lo supe llegó hace 3 semanas durante una conversación que no se suponía que escuchara. Me había quedado hasta tarde para terminar los informes trimestrales. La oficina estaba vacía excepto por el personal de limpieza. Me dirigí a la sala de descanso por café cuando escuché voces de la oficina de Gustavo. Su puerta estaba entreabierta y el pasillo llevaba el sonido mejor de lo que la gente se daba cuenta. «La junta directiva hará preguntas», decía Gustavo. «Sebastián solo lleva aquí 2 meses». Otra voz, más profunda, más vieja, probablemente Carlos Mendoza de la corporación. «Dijiste que Miguel estaba listo para el ascenso». «Miguel es sólido, pero Sebastián es familia y tiene el título. A la junta le gustan los títulos». «¿Y la experiencia de Miguel?» Gustavo rió. No fue una risa maliciosa, pero tampoco fue amable. «Miguel es un buen trabajador, confiable, pero no es material ejecutivo. Seguirá haciendo lo que hace, ganará buen dinero y todo saldrá bien». Me quedé en ese pasillo durante 30 segundos, escuchándolos planear mi futuro. Sebastián obtendría la posición de Ramírez. Yo lo entrenaría, lo apoyaría y fingiría estar agradecido por la oportunidad. «Miguel no causará problemas», continuó Gustavo. «Tiene una hija, pagos de manutención, necesita este trabajo, se alineará». Fue entonces cuando me marché en silencio para que no escucharan mis pasos. Volví a mi escritorio, guardé mi trabajo y salí del edificio. Conduje a casa en completo silencio. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en las palabras de Gustavo. Se alineará, como si yo fuera un caballo siendo domado para la silla. Como si 5 años de lealtad y trabajo duro me hubieran dado el derecho a estar agradecido por las migajas. Pensé en Isabela, cuán orgullosa había estado cuando le conté sobre el posible ascenso. «Mi papá va a ser director», les había dicho a sus amigos. Ahora tendría que explicar por qué eso no iba a suceder. Pensé en mi exesposa, como siempre había dicho que yo era demasiado pasivo. «Dejas que la gente te pase por encima, Miguel», había dicho durante una de nuestras últimas discusiones. «Defiéndete por una vez». Tal vez ella tenía razón. A la mañana siguiente llegué al trabajo con una mentalidad diferente. Observé a Sebastián con más cuidado. Noté cómo Gustavo lo incluía en las reuniones ejecutivas mientras a mí me mantenía enfocado en las operaciones diarias. Vi cómo otros gerentes comenzaron a ceder a Sebastián en decisiones que deberían haber sido mías.
3 semanas después, sentado en esa sala de conferencias, viendo a Sebastián aceptar felicitaciones por un trabajo que no se había ganado, sentí que algo se rompía dentro de mí. No ira, no tristeza, solo claridad. Gustavo pensó que yo necesitaba este trabajo. Pensó que me alinearía porque tenía cuentas que pagar y una hija que mantener. Se equivocaba en muchas cosas. Abrí mi portátil y empecé a escribir mi carta de renuncia. Mis manos estaban firmes, mi mente despejada. Por una vez en mi vida sabía exactamente lo que iba a hacer. Entregué mi carta de renuncia exactamente a las 4:30 p.m. del viernes. Gustavo acababa de regresar de mostrar a Sebastián el almacén, presentándole su nuevo dominio. Llamé a su puerta, le entregué el sobre y dije, «Este es mi aviso de 2 semanas». El rostro de Gustavo pasó por varias expresiones, confusión, incredulidad y luego algo que parecía pánico. Abrió el sobre y leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro de la página. ¿Es una broma?, preguntó. No, señor. No puede ser. ¿Te vas porque Sebastián obtuvo el ascenso? Me quedé en silencio dejándolo llenar el vacío. Gustavo se levantó paseándose detrás de su escritorio. Miguel, seamos razonables. Estás molesto, lo entiendo, pero abandonar 5 años de construir tu carrera, eso no es inteligente. He tomado mi decisión. ¿Y tu hija? ¿Tus responsabilidades? Ahí estaba, la ventaja que él creía tener, la razón por la que me alinearía y me callaría. Me las arreglaré, respondí. El tono de Gustavo cambió, se volvió más duro. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto, verdad? ¿Renunciar porque no te ascendieron? Es poco profesional, infantil. Asentí. Puedo ver por qué pensarías eso. No te daré una buena referencia, ¿entiendes eso? Irte así dejándonos colgados. Ninguna empresa querrá a alguien que hace berrinches. Algo frío se instaló en mi estómago. 5 años de desempeño perfecto y ahora estaba haciendo un berrinche. 5 años de quedarme hasta tarde y trabajar los fines de semana y ahora era poco profesional. Esa es tu elección, señalé. Gustavo volvió a sentarse, intentó un enfoque diferente. Mira, Miguel, me caes bien. Eres bueno en lo que haces, pero Sebastián aporta algo distinto. Juventud, ideas frescas, visión. ¿Visión?, repetí. La Junta quiere innovación, nuevas ideas. Sebastián representa el futuro de esta empresa. ¿Y yo qué represento? Gustavo hizo una pausa. Experiencia, estabilidad, también son valiosas. Lo suficientemente valioso para entrenar a su reemplazo, pero no lo suficiente para ser ascendido. Entendí las cuentas. Aprecio la aclaración, le dije. No hagas esto, Miguel. Tómate el fin de semana, piénsalo, vuelve el lunes y fingiremos que esta conversación nunca ocurrió. Miré a Gustavo fijamente por un largo momento. ¿Realmente creía que me echaría atrás? ¿Creía que amenazar mi referencia y cuestionar mi profesionalismo me haría ceder? Terminaré mis 2 semanas, dije. Entrenaré a Sebastián en todo lo que necesite saber. El rostro de Gustavo se oscureció. ¿Lo entrenarás? ¿Crees que Sebastián necesita entrenamiento de alguien que renuncia cuando las cosas no salen como quiere? Necesitará entender los contratos con proveedores, la logística de la cadena de suministro, los protocolos de emergencia. Mantuve mi voz firme, a menos que planees averiguar todo eso tú mismo. Eso le dio en el clavo. Gustavo sabía que no entendía el lado técnico de las operaciones, ni Sebastián tampoco. Me necesitaban al menos por 2 semanas más. Bien, dijo Gustavo, 2 semanas, pero no esperes favores, no esperes que te ayude a conseguir empleo en otro lugar. Estás quemando puentes aquí, Miguel. Asentí y me giré para irme. Miguel, llamó Gustavo a mis espaldas, estás cometiendo un error, uno grande. Me detuve en la puerta. Quizá, pero es mi error cometerlo. Regresé a mi escritorio sintiéndome más ligero de lo que había estado en meses. La oficina estaba casi vacía, la gente yéndose a casa para el fin de semana. Sebastián seguía en su escritorio, estudiando organigramas como si contuvieran los secretos del universo. Me senté y abrí mi portátil. Comencé a documentar todo lo que Sebastián necesitaría saber. Información de contacto de proveedores, procedimientos de emergencia, guías de resolución de problemas.
No porque Gustavo me lo pidiera, sino porque las personas que dependían de nuestras cadenas de suministro merecían algo mejor que el caos. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de mi hija. Papá, ¿podemos cenar mañana? Quiero saber de tu semana. Sonreí y le respondí. Absolutamente. Tengo noticias que compartir. Buenas noticias, por una vez. Noticias sobre defenderme a mí mismo, sobre alejarme de personas que no valoraban lo que yo aportaba. Gustavo pensó que me estaba castigando. Pensó que amenazar mi referencia me haría sentir agradecido por la oportunidad de quedarse. No tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. La mañana del lunes trajo revelaciones. Llegué temprano como de costumbre y encontré a Sebastián ya en su escritorio, con aspecto abrumado. Tenía hojas de cálculo abiertas en 3 monitores y tomaba notas frenéticamente de los correos electrónicos de proveedores. «Buenos días, Sebastián», dije. «¿Cómo va la transición?» Levantó la vista, el alivio inundó su rostro. «Miguel, gracias a Dios. Llevo aquí desde las 6 tratando de entender la cuenta de Industrias del Bajío. Su gerente de compras amenaza con cancelar nuestro contrato si no resolvemos un problema de envío antes del mediodía». Industrias del Bajío, nuestro cliente más grande, habían pedido componentes de maquinaria pesada por valor de $2 millones anuales. Yo había estado gestionando su cuenta personalmente durante 4 años. «¿Cuál es el problema?», pregunté. «Algo sobre soportes de titanio retrasados de nuestro proveedor en Chihuahua, pero no puedo averiguar qué proveedor y sus correos son confusos». Miré la pantalla de Sebastián. Tenía el correo de Industrias del Bajío abierto, pero también estaba mirando contratos de proveedores que no tenían nada que ver con los soportes de titanio. Se estaba ahogando. «Sebastián», dije con cautela, «¿Gustavo te informó sobre la cuenta de Industrias del Bajío?» «Dijo que tú te encargarías de la transición, pero luego mencionó tu situación y pensé que tal vez debería resolverlo yo mismo, mostrar iniciativa». Mi situación, así lo llamaban ahora. Pasé las siguientes 3 horas guiando a Sebastián a través de la relación con Industrias del Bajío. Le expliqué cómo funcionaban sus requisitos de entrega justo a tiempo. Le mostré la red de proveedores de respaldo que había construido durante 4 años. Le ayudé a entender por qué un simple retraso en el envío podía desencadenar la cancelación de un contrato. «Esto es increíblemente complejo», dijo Sebastián, mientras terminábamos de resolver la crisis. «¿Cómo llevas la cuenta de todas estas piezas móviles?» Experiencia, respondí, y buena documentación. ¿Podrías mostrarme tu sistema de documentación? Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Gustavo no solo había ascendido a Sebastián sin preparación, lo había ascendido sin entender lo que el puesto realmente requería. Sebastián no era incompetente, pero estaba completamente desprevenido para el alcance de las operaciones regionales. Pasé mi hora de almuerzo haciendo llamadas, contactando a personas que había conocido a lo largo de los años. La información viaja rápido en la logística industrial, y la gente ya estaba escuchando sobre los cambios en Corporativo Cóndor. Algunos estaban preocupados por la continuidad, otros curiosos sobre nuevas oportunidades. «Miguel», dijo Carmen Robles, la gerente de compras que había amenazado con cancelar esa mañana. «Escuché rumores sobre cambios de gerencia. Por favor, dime que todavía estás manejando nuestra cuenta por las próximas 2 semanas». Le dije que después de eso, Sebastián Fuentes sería su contacto principal. Silencio al otro lado de la línea. «¿Fuentes como Gustavo Fuentes, su sobrino? Dios mío, Miguel, ese muchacho me llamó esta mañana haciendo preguntas sin sentido. Pensé que era nuevo en el equipo, no que te reemplazaba». «Tiene ganas de aprender». «No tengo tiempo para entrenar a la gerencia de Corporativo Cóndor. Tenemos cronogramas de producción que cumplir. Si su empresa no puede proporcionar un servicio competente, encontraremos a alguien que sí pueda». Esa conversación se repitió 4 veces con 4 clientes importantes diferentes. Al final del día, tenía una imagen más clara de lo que sucedería después de mi partida. Sebastián tendría dificultades, los clientes se frustrarían, Gustavo entraría en pánico e intentaría microgestionar operaciones que no entendía. Toda la división regional empezaría a perder clientes en 6 meses. Pero eso ya no era mi problema.
La mañana del martes, Gustavo me llamó a su oficina. Se veía cansado, estresado. Miguel, he estado pensando en nuestra conversación del viernes. Quizás fuimos precipitados. Tal vez haya espacio para ti y para Sebastián en la gerencia. Es decir, podría ser director asociado, Sebastián el segundo al mando. Tú manejarías la parte técnica, él se enfocaría en la planificación estratégica. Director asociado, un título inventado que significaba hacer el mismo trabajo por el mismo sueldo mientras fingía que Sebastián era mi jefe. Eso es generoso, dije, pero me quedaré con mi decisión original. El rostro de Gustavo se endureció. Te vas a arrepentir de esto, Miguel, te lo prometo. Quizás, pero ya estaba harto de vivir con miedo a las promesas de Gustavo. Para el miércoles tenía 3 entrevistas de trabajo programadas como parte de un plan que iba más allá de simplemente dejar Corporativo Cóndor. Había pasado 5 años construyendo relaciones en la cadena de suministro industrial del suroeste. Esas relaciones eran mías, no de las empresas. Mi primera entrevista fue el jueves por la mañana con Enlace Verde Energía, un distribuidor de equipos de energía renovable con sede en Guadalajara. Su gerente regional, Daniel Vargas, había estado tratando de reclutarme durante 2 años. Espera, corregí mi error mental inmediatamente. Daniel Vargas, no Chen. Ese nombre estaba prohibido en mis pensamientos. Daniel Vargas había estado tratando de reclutarme. Miguel, dijo Daniel mientras nos dábamos la mano en su oficina. Escucho por los pasillos que podrías estar disponible. Las noticias viajan rápido. Lo hacen cuando la gente buena se vuelve disponible, especialmente personas con tus relaciones con clientes. Daniel me ofreció un puesto como director de operaciones regionales, el título exacto que Gustavo le había dado a Sebastián. El salario era un 30% más alto de lo que ganaba en Corporativo Cóndor, los beneficios eran mejores y, lo más importante, querían que trajera mi red de clientes conmigo. Hemos estado tratando de entrar en el mercado de componentes de maquinaria pesada, explicó Daniel. Tus relaciones con industrias del Bajío, manufacturas olmecas y equipos del norte serían invaluables. Era ético, práctica estándar de la industria. Los clientes seguían a los gerentes de cuenta en los que confiaban, especialmente en un negocio basado en relaciones como el suministro industrial. No había firmado un acuerdo de no competencia y los clientes a los que había servido eran libres de elegir a sus proveedores. Necesitaría dar a Corporativo Cóndor un aviso de 2 semanas, informé. Por supuesto, cortesía profesional, aunque sospecho que podrían liberarte antes una vez que entiendan la situación. Daniel tenía razón. El viernes por la tarde, Gustavo me llamó a su oficina de nuevo. Sebastián estaba sentado en un rincón, con aspecto miserable. Aparentemente, la noticia de mi entrevista del jueves había llegado a ellos. Escucho que estás entrevistándote con la competencia, dijo Gustavo. Estoy explorando oportunidades mientras sigues empleado aquí, mientras estás entrenando a Sebastián. Eso es un conflicto de interés. Me quedé en silencio. También es espionaje corporativo, continuó Gustavo, compartir información propietaria con competidores. No he compartido ninguna información propietaria. Tus relaciones con clientes son propietarias. Mis relaciones con clientes son personales, las construí durante 5 años de servicio profesional. El rostro de Gustavo estaba rojo. Ahora, esos clientes pertenecen a Corporativo Cóndor. Si te los llevas, te demandaremos por todo lo que vales. Sebastián habló desde el rincón. Tío Gustavo, tal vez deberíamos... ¡Cállate, Sebastián! Gustavo no quitó los ojos de mí. Miguel, sales por esa puerta e intentas robar a nuestros clientes, y me aseguraré de que nunca más trabajes en esta industria. Me levanté lentamente. Gustavo, te he dado 5 años de mi vida, evaluaciones de desempeño perfectas, semanas de 60 horas. Entrené a tu sobrino para que tomara el trabajo que me prometiste. He sido completamente profesional durante todo este proceso, y ahora estoy terminando mi aviso de 2 semanas y avanzando hacia una oportunidad mejor. Lo que suceda después depende de cómo manejes la transición. Gustavo se reclinó en su silla. Ya veremos. Caminé hacia la puerta y luego me giré. Sebastián, si necesitas ayuda con algo la próxima semana, solo pregunta. A pesar de lo que piense tu tío, quiero que tengas éxito.
Sebastián asintió agradecido. Gustavo me lanzó una mirada furiosa. Pasé mi última semana en Corporativo Cóndor documentando todo lo que Sebastián necesitaría saber, no porque Gustavo lo mereciera, sino porque Sebastián tenía 23 años y había sido lanzado a una situación fuera de su control. En mi último día, limpié mi escritorio, me despedí de mis compañeros y le entregué a Gustavo mi credencial de seguridad. «Esto no ha terminado», dijo Gustavo. «Para mí sí», respondí. Salí de Corporativo Cóndor sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. La retribución llegó 6 meses después, pero no de la manera que esperaba. Me estaba asentando en mi nuevo rol en Enlace Verde Energía cuando Daniel Vargas me llamó a su oficina con una sonrisa en el rostro. «Miguel, tienes que ver esto», dijo, deslizando una revista de negocios por su escritorio. El titular decía: «La División Regional de Corporativo Cóndor pierde clientes a raudales. Se culpa al drama familiar». El artículo detallaba cómo Corporativo Cóndor había perdido 4 cuentas importantes en 5 meses, incluyendo Industrias del Bajío y Manufacturas Olmecas. Los ingresos en la región suroeste habían bajado un 60%. La Junta había iniciado una investigación sobre las prácticas de gestión. «Gustavo Fuentes fue despedido la semana pasada», dijo Daniel. «Aparentemente, la Junta descubrió que Sebastián Fuentes había sido contratado sin las cualificaciones adecuadas. Investigación de nepotismo, así lo llaman». Leí más. Sebastián había renunciado voluntariamente después de 3 meses de luchar con cuentas que no podía manejar. Había regresado a la escuela de posgrado. Según el artículo, Gustavo enfrentaba una demanda de Industrias del Bajío por incumplimiento de contrato después de que una falla en la cadena de suministro causara un retraso en la producción que les costó $2 millones. «Aquí está la parte interesante», continuó Daniel. «3 de sus clientes restantes ya se han puesto en contacto con nosotros, preguntando específicamente si estás disponible para manejar sus cuentas». El artículo mencionaba que varios exempleados de Corporativo Cóndor habían sido reclutados por competidores, llevándose consigo su conocimiento institucional. No se mencionaban nombres, pero reconocí el patrón. Cuando la gente buena deja una empresa, otros lo notan. Lo que siembras, cosechas. Daniel dijo: «Gustavo Fuentes pasó 5 años dándote por sentado. Ahora está desempleado mientras tú estás construyendo nuestra división suroeste». Doblé la revista y se la devolví. «Me siento mal por Sebastián», dije. «El muchacho fue arrojado a una situación para la que no estaba listo». «Sebastián estará bien, es joven, aprenderá de esto». Gustavo, por otro lado, Daniel se encogió de hombros. «Es difícil sentir lástima por alguien que desechó a gente buena para promover a la familia». Un año después, conducía por Chihuahua por negocios cuando me detuve a almorzar en una cafetería cerca del aeropuerto. Sebastián Fuentes estaba sentado solo en una cabina de esquina leyendo un libro de texto. Levantó la vista cuando me acerqué. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Viaje de negocios. ¿Te importa si me siento?» Hizo un gesto hacia el asiento vacío frente a él. Sebastián se veía más mayor, más serio. El libro de texto era de gestión de cadenas de suministro industrial. «¿De vuelta a la universidad?», pregunté. «Programa de maestría en la Universidad de Sonora con enfoque en cadena de suministro». Sonrió con pesar. «Pensé que debería aprender realmente lo que se suponía debía hacer». «Eso es inteligente». «Quería agradecerte», dijo Sebastián, «por cómo manejaste todo. Pudiste haberme dejado en la estacada, pero no lo hiciste. Intentaste ayudarme a tener éxito. Estabas en una situación imposible. El tío Gustavo todavía te culpa de todo». Tomé un sorbo de mi café. «¿Qué piensas tú?» Sebastián cerró su libro de texto. «Creo que yo tenía 23 años con un título de administración y sin experiencia real. Creo que el tío Gustavo me dio un trabajo para el que no estaba calificado porque era familia. Y creo que tú pasaste 5 años ganándote un ascenso que debería haber sido tuyo». Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. «Lamento cómo sucedieron las cosas», dijo Sebastián. «Te mereces algo mejor». «Ambos lo merecíamos», respondí. «Pero a veces las cosas funcionan como deben ser». Sebastián asintió. «Escuché que te va bien en Enlace Verde». «Así es, y a ti también te irá bien, una vez que estés listo».
Pagué nuestros almuerzos y estreché la mano de Sebastián antes de irme. Era un buen muchacho que había sido utilizado como peón en el juego de su tío. 6 meses después, Gustavo Fuentes se declaró en bancarrota tras perder su demanda por despido improcedente contra la junta directiva de Corporativo Cóndor. Sebastián se graduó con honores y consiguió un puesto de nivel básico en una empresa de logística en Hermosillo, donde pasó 2 años aprendiendo el negocio desde cero antes de obtener su primer ascenso. El sobrino había aprendido lo que el tío nunca comprendió, que el respeto y el progreso deben ganarse, no heredarse.